vamos a invitar a nuestro primer expositor y esperado, por cierto, para su primera explicación de las innovaciones tecnológicas, Maquinarias S.A., con el tema que son nuevas estrategias en los motores Nissan. El licenciado Félix Yarleque Chocas tiene más de 20 años trabajando en la empresa Maquinarias, está a cargo del entrenamiento de la marca Nissan. Asimismo también tiene experiencia y capacitación en el extranjero. Invitamos y lo recibimos con un fuerte voto de aplausos al licenciado Félix Yarleque Chocas. Adelante, por favor. Buenas noches, señores monitores, señores autoridades del Senati y principalmente los jóvenes, que son los que cada día van a ir a atender los nuevos modelos que están saliendo al mercado. Para mí siempre es un honor participar de estos eventos, toda vez que puedo contribuir de alguna manera a que cada uno de ustedes pueda mejorar sus conocimientos. Entonces, también soy egresado de una parte de este programa del Senati, así que soy ex alumno también de esta escuela. Entonces, para empezar, les quiero comentar que hoy día, si ustedes ven el auto, por el lado en que lo miren, las tecnologías están muy adelantadas. Si, por ejemplo, vemos la carrocería, vamos a ver que los frenos tienen hoy día un sistema que se llama BDC, en el que está inmerso el ABS. Antes la innovación era el ABS. Pero además de eso, han aparecido lo que llamamos asistencia al conductor. Es decir, que el conductor va manejando y hay una cámara que va leyendo, por ejemplo, los letreros de velocidad. Y si yo voy a 100 y el letrero me dice 80, en el tablero comienza a parpadear indicándome que debo bajar la velocidad a 80. Otro vehículo, en la noche estoy manejando y de pronto vengo a cruzar con otro vehículo y estoy con luz alta. Él automáticamente baja la luz, pone baja, cruza el auto y nuevamente levanta la luz. También tenemos el sistema que se llama asistencia al punto ciego. Es decir, que estamos manejando y de pronto un vehículo aparece por el lado derecho o el lado izquierdo. En el lado en el que aparezca, en el espejo aparece una luz que me indica que tengo un auto en ese lado. ¿Sí? Es decir, avances en el auto es cada día mayor. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan mirando estas cosas. Ya en otros países están con el vehículo sin conductor, ¿no? Es decir, que puros sensores y puro radar. Entonces, nos toca una parte interesante de desarrollar y de aprender. Entonces, hoy día vamos a comentar no esa parte tan grande que es la electrónica metida en el auto, sino vamos a centrarnos en la parte del motor. ¿Y por qué en el motor? Porque por ahí empieza la eficiencia. Si yo tengo un motor en buenas condiciones, seguramente que todos los demás componentes me va a ser útil. Pero si yo tengo un motor que no desarrolla, de nada serviría tener todos los avances y todas las tecnologías en el auto. Vamos a ir viendo qué ha ido pasando en el tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro clásico, Sentra, que ustedes lo conocen y que está a punto de desaparecer. Y está a punto de desaparecer porque la tecnología lo está ganando, ¿sí? Entonces vamos a irlo mirando. Por ejemplo, seguramente ustedes recuerdan esto, que es el diagrama valvular, ¿no? Y que cuando nos empiezan a enseñar el motor nos dicen que el pistón cuando empieza a descender se abre la válvula de admisión. Y cuando el pistón llegó abajo, la válvula se cierra porque ahora nos toca comprimir, ¿correcto? Se comprime y cuando está por llegar arriba salta la chispa, se produce la combustión, el pistón baja expulsando por la fuerza expansiva y cuando llega abajo recién se abre la válvula de escape. Pues este es un motor que tiene muchos años y seguramente ustedes también lo han visto en la escuela, que nada de eso se cumple porque ese era un marco teórico. Todos aprendíamos de esa manera. Los diagramas valvulares han cambiado. Ustedes ven que nuestro punto A, en este caso, ¿qué cosa es? ¿Qué ciclo es?
¿Admisión o escape? Escape, ¿verdad? Escape, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo que es escape? ¿Y cuánto dura? 222 grados. Y la admisión, 214. Es decir, que 180, que es media vuelta, de ninguna manera se cumple. ¿Sí? Por otro lado, tenemos C, que es 0 en este caso. Este 0 que está aquí es 0. El D es 34, ¿no? D, este de acá es 34 grados. E es 0 y F 42. Entonces, ¿cómo salen estos 222 o cómo salen estos 214? Para el lado de admisión, que vendría a ser B, entonces B empezaría de acuerdo a esto, empezaría en el punto superior y tendría todo este recorrido, 180 grados más D, que serían 34, y más los 4 grados de C. Eso sería admisión. Y para el lado de escape, vamos viendo que empieza aquí y va a terminar en este lado de acá. Entonces, por eso es que escape es el lado más grande. ¿Y por qué es el lado más grande? Porque necesitamos que el cilindro quede casi limpio para poder admitir una nueva mezcla. ¿Sí? Muy bien. Este es un Sentra que se diseñó para Japón y que ya tenía un avance importante. Por ejemplo, ¿qué podemos observar? Que en el lado de admisión, fíjense que el lado de admisión es este el ángulo, y que ahora el lado de admisión va hasta 236. ¿Cuánto duraba el anterior? 214. ¿Qué significa? Que el tiempo de admisión se hizo más grande. ¿Cuál es el propósito de hacerlo más grande? Facilitar la llenada del cilindro, y mientras más lleno esté el cilindro, el torque es más alto. Acuérdense que mientras mejor se llene el cilindro, el torque es más alto. ¿Sí? Luego tenemos que en el lado de escape es 222. ¿Cuánto teníamos anteriormente? O sea que en el lado de escape no cambió. ¿Por qué no habrá cambiado mucho en el lado de escape? Porque en el lado de escape, cuando se abre la válvula, yo tengo presión en los gases de escape. Entonces, apenas se empiece a abrir la válvula, como los gases tienen presión, van a buscar el lugar de escape. ¿Sí? ¿Qué ocurre luego? En este segundo caso en el que se ha incrementado, ¿cómo es que se incrementa a 236? Se incrementa porque aparece en este motor, lo que llamamos el IVT, que es una válvula solenoide del control de admisión. ¿Pero qué hace este IVT? Es un sistema hidráulico que cuando ingresa el aceite a través de esta solenoide, lo que hace es al eje de levas lo mueve para adelantar el momento de apertura de la válvula de admisión. Pero este sistema era un sistema o ponía adelantado todo o simplemente lo quitaba. O sea, no era variable, simplemente lo ponía todo o lo quitaba. O sea que trabajaba encendido o apagado únicamente. Pero ¿cuál era la ventaja de esto? ¿Y cómo trabaja? Dice que se utiliza para incrementar el desempeño del motor. ¿Quiénes son los que van a permitir que esto ocurra? Es importante el medidor de flujo de aire, el sensor de cigüeñal, el de temperatura del motor, el sensor de mariposa de aceleración y el sensor de velocidad de vehículo. ¿Qué decir? 1, 2, 3, 4, 5 señales importantes para que este sistema funcione. Si alguna de esas señales no está presente, el sistema no opera. ¿Y cómo se daba cuenta entonces el cliente de que tenía un problema en el motor? Porque él aceleraba y la respuesta era menor. ¿Sí? Era menor. Entonces, vamos a ver que cuando el sistema funciona normalmente, el torque es en el número 1. Y es decir, que lo hace a mayor velocidad del motor. ¿Sí? Vamos a ver que lo hace a mayor velocidad de motor. En cambio, cuando se mueve el sistema, va a hacer un torque más antes. Por lo tanto, la respuesta del motor va a ser más inmediata. Es decir, si adelantamos la apertura de la válvula de admisión, entonces el llenado del cilindro va a ser mejor y por lo tanto el torque mejor. Seguramente ustedes
no han visto ya, pero hay algunos que de repente tienen un poco más de tiempo en esto. Muchas, por ejemplo, corredores de autos hacían que su mecánico le saque el eje de levas y lo lleve al torno para modificar la leva de admisión, para dejarle más tiempo abierto para que pueda hacer un mejor llenado. Entonces, con eso mejoraban el torque, ¿sí? Hoy día ya no es necesario porque la electrónica hace esa misma tarea, ¿sí? Hace la misma tarea. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, para el caso, hay un traslape de 18 grados adicional, es decir, que está abriendo la válvula de admisión antes de lo normal. Y eso es porque mueve al eje de levas para adelantar la apertura de esta válvula, ¿sí? Entonces ahí las tenemos. Cuando está desactivada hay drenaje porque hay aceite que se va al cárter, pero cuando está activada, esta válvula necesariamente va a generar el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro, vamos a ir viendo cómo operaba el sistema. Cuando el vehículo está circulando y la temperatura es de 70 grados o más, es decir, que por debajo de 70 no actúa, ¿sí? La carga del motor es alta, la velocidad del motor entre 1500 y 4000, la válvula solenoide está activada. ¿Qué está logrando? Un adelanto y el traslape está aumentado, por lo tanto yo estoy en la curva de torque 2. ¿Cuál era mi curva de torque 2? Mi curva de torque 2 es esa. Es decir, que mi torque está lograda a más bajas revoluciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce eso en el conductor? En el usuario que la acelera fácilmente recibe una respuesta importante del motor. ¿En qué condiciones no opera? Las que vemos abajo. Otras condiciones a la anterior, por ejemplo, si no tiene 70 grados no opera. Si la velocidad del motor es por debajo de 1500 no opera, ¿no? A velocidades más de 6000 o más, todo el sistema está actuando considerablemente. Es decir, que en baja, en mediana y también cuando superen los 6000 vueltas. Es poco probable que yo pueda conducir a 6000 vueltas, salvo que esté en competencia, ¿sí? Luego nos llega este vehículo que es el P12, es el modelo primera, con un motor que le llamamos el QR20D. ¿Qué pasa aquí? Observamos que aquí, en este sistema, ya hay una modificación. ¿Cuánto tenemos en el tiempo de escape? 212. ¿A cuánto fue el tiempo de admisión? 244. ¿Cuántos teníamos? ¿Se acuerdan? 236. O sea que seguimos subiéndole la apertura de la válvula de admisión. Pero también hacemos un cruce, ¿no? Acá hay un -2, C. Significa que este -2 hay un retardo, ¿no? Hay un retardo. Y 64 me dice que este es el momento, en estos 64 más F sería el momento en que se empieza a abrir, perdón, estos 29 serían los grados antes que abre la válvula de admisión, más los 180 grados, más 3 grados. O sea, tenemos 212 de apertura de la válvula de escape. El sistema se llama IBT, control del tiempo de la válvula de admisión. ¿Qué señales? 1, 2, 3, 4. Teníamos 5, ¿verdad? ¿Cuál es la que no está ahora presente? La del MAF. O sea, para esta tarea ya no le interesa la señal del MAF. ¿Cuáles son las que han cobrado importancia? Cigüeñal y eje de levas. ¿Por qué? Porque en este motor tenemos dos sensores, uno del cigüeñal y uno del eje de levas separados. Y los dos son ya efecto Hall, ¿sí? Son efecto Hall. Entonces, ¿qué vemos? Que las señales de entrada de la SM controla la velocidad del motor, la temperatura del refrigerante y la velocidad del vehículo. 3 señales que son importantes para que actúe este sistema. Y ahí lo podemos ver. Entonces, en este caso, yo tengo en el eje de levas, en el extremo del eje de levas, montado este mecanismo.
Entonces, que viene a ser un aspa. En estos casos, en esta zona blanca que aparece aquí, es la zona donde va a ocupar el aceite. Cuando el aceite está ocupando esta zona, entonces el aspa está tirada hacia la izquierda, ¿correcto? Y en el caso de que el aceite ingrese al otro lado, el aspa se irá hacia la derecha. ¿Cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, acá me dice que si el aspa está hacia el lado izquierdo, ¿no?, la válvula de admisión, en este caso, ha sufrido un retardo. Se va a abrir después del punto muerto superior. ¿Sí? ¿Qué pasa en el otro lado? Fíjense. ¿Qué pasó con la válvula de admisión ahora? Si el aspa se tiró hacia el lado derecho por el aceite, entonces yo tengo un adelanto en la apertura de la válvula de admisión. Es decir, que ya comienzan a moverlo hacia ambos lados. En los casos anteriores lo que veíamos era que se aplicaba y se desaplicaba. Pero acá ya vamos a poder empezar a moverla a decisión y a voluntad de la computadora. ¿Cuáles son los elementos que va a usar la computadora para hacer los cambios? Va a ser necesariamente 4 elementos, como lo habíamos señalado. El sensor de posesión de cigüeñal, el de fase, el refrigerante del motor y la velocidad del vehículo. Es decir, que si un vehículo está con el motor con temperatura baja, no es posible que opere este sistema. Y si, por ejemplo, yo tengo una mala información del sensor de temperatura, por más que la temperatura del motor sea correcta, tampoco va a funcionar este sistema. Recuerden que es importante que las señales estén completas, ¿no? Entonces, si por ejemplo teníamos un usuario que él se quejaba de que no había una buena respuesta, inmediatamente el equipo de diagnóstico para mirar si él estaba haciendo su actividad, activación y desactivación. Si él no estaba haciendo activación y desactivación, lo que habría que controlarle primero es si hay alimentación de corriente. Si hay alimentación de corriente y sin embargo él no hace activación y desactivación, habría que confirmarle la tierra. Si había alimentación y había tierra y el sistema estaba inoperativo, la posibilidad es que esta válvula esté mal. Entonces habría que analizar por qué. Hemos tenido muy poquísimos casos de usuarios que han tenido una pérdida de potencia y era porque el usuario no asistía a los servicios de cambio de aceite. Entonces, el aceite es el que hace trabajar al sistema. Cuando este aceite pierde viscosidad, también hay pérdida de presión. Y por otro lado, si este aceite está cargado de suciedad por ser un aceite de mala calidad, lo que hace es que la válvula se atasque. Y al atascarse, entonces tenemos problemas. Hemos encontrado, por ejemplo, casos que había alimentación, había tierra y que la válvula estaba atascada, ¿no? Entonces, ese es un problema de lubricación por falta de mantenimiento. Y recuerden que es importante los periodos de mantenimiento. Yo recuerdo que cuando estudiaba, la gente que tenía el auto, los periodos de mantenimiento no existían, existían los tiempos. Es decir, ya llegó fin de mes, o ya tengo 2 meses, voy a cambiar el aceite. Hoy día es importante los periodos de recambio de aceite. Y es importante que ustedes conduzcan a que sus clientes hagan los periodos de recambio de aceite. Porque, por ejemplo, ustedes seguramente reconocen, o les hago recordar, que en el filtro de aceite hay una válvula que le llamamos la válvula de derivación. ¿Cuál es la tarea y en qué momento se abre? Los sistemas generalmente trabajan por encima de un bar, pero esa válvula, cuando el filtro comienza a obstruirse y está en 0.6 bar, se abrió esa válvula. Significa que a partir de ese momento el aceite sin filtrar comienza a pasar por todo el circuito. Entonces, por eso hay que respetar los periodos de recambio. Las personas pueden decir, yo lo veo el aceite bien, pero si la válvula ya tiene una apertura, ya estamos usando un motor sin filtrar su aceite, que es lo importante. Vemos entonces aquí, como habíamos visto, que esta válvula pues va a tener posesiones, ¿no? Dice, aquí por ejemplo, este es una válvula 3-2, tiene 3 posesiones de entrada y 2 de alimentación. Cuando está, por ejemplo, en esta posesión, como podemos ver, el aceite va a quedar atrapado acá, por lo tanto el sistema no se mueve.
correcto, no se mueve. Pero cuando la válvula, por ejemplo, en este caso, se desplazó la válvula, ¿hacia dónde se desplazó? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué dicen ustedes? En este caso, la válvula, fíjense acá y fíjense acá. ¿Qué pasó con la válvula? Se fue, en este caso, se va hacia adelante, ¿verdad? Para dejar pasar este circuito. Por lo tanto, mueve al mecanismo y ahora hace el retorno hacia el drenaje. ¿Quién es el drenaje? El cárter. Se va al cárter nuevamente. En el otro lado, la válvula se movió de manera diferente y ahora el aceite va en sentido inverso. Entonces, por eso es que el aspa puede venirse hacia el lado derecho o el aspa puede venirse hacia el lado izquierdo. ¿Con qué presión trabaja? Con la misma presión de aceite del motor. ¿Sí? Este mecanismo entonces controla hidráulicamente las fases de leva con el ángulo de funcionamiento fijo de la válvula de admisión. La SM recibe señales de un grupo de sensores. ¿Cuáles son? Los 4 que mencionamos. Sensor de fase, el de temperatura, correcto, ¿sí? Esos. A continuación, la SM envía señales de impulso, activación y desactivación. Es decir, una válvula que está pulsante. Es decir, que si yo la quiero mirar, no puedo usar un multímetro. Tengo que usar un osciloscopio. Así que hoy día una herramienta fundamental es el osciloscopio. Cuando yo todavía era estudiante de la Universidad de Mecánica Automotriz, siempre nos decía, ustedes tienen que tener un alicate y un desarmador mínimo en el bolsillo. ¿Sí? Y después decían, hay que tener un multímetro en el bolsillo. Hoy día, si no tenemos un escáner, y si ese escáner no tiene un osciloscopio, no es fácil que yo pueda hacer un diagnóstico. ¿Sí? Seguramente que los que están estudiando tenemos el osciloscopio ahí para poderlo mirar. Entonces, el patrón es importante y luego analizar cómo va funcionando este sistema. Esto permite entonces controlar el momento que abre y cierra la válvula de admisión con el fin de aumentar el par a bajas y medianas velocidades y también las salidas en alta velocidad. O sea, estos sistemas van a servirme para que el motor tenga respuesta en mediana y baja velocidad. Porque ahí es donde yo necesito el par motor, la fuerza. Cuando yo empiezo a mover el vehículo, estoy aplicando el par, ¿correcto? Cuando yo estoy a 100 kilómetros por hora, ya no estoy aplicando par, ya estoy aplicando potencia. En cambio, en baja y mediana velocidad, yo estoy tratando de ponerle la mayor fuerza del motor al vehículo para que éste se mueva. Estas válvulas solenoide, entonces trabaja on-off. Controla la distribución de la válvula de admisión cambiando la cantidad de aceite y la dirección como lo hemos visto. ¿Sí? Es importante considerar que hay un on-off, ¿no? Entonces, esto me hace recordar que es importante que ustedes manejen los conceptos de ciclo de trabajo. ¿Sí? Ciclo de trabajo bajo, ciclo de trabajo alto. Por lo tanto, yo tengo que conocer estos valores para poder comprender cuando me salga una imagen. Y aquí tenemos a la válvula. Esto que está en rojo es la solenoide. Este es el vástago. En este caso, aquí estamos señalando la entrada. Me dice que la válvula solenoide con el motor caliente y en ralentí me da entre 0 y 2% de avance. ¿Sí? Pero cuando estamos a 2000, puede darme hasta 50% de avance. Es decir, 2000 es una velocidad baja. No es el mínimo, es una velocidad baja. ¿Sí? Cuando yo vaya por encima de 2500, 3000 vueltas, yo podría decir que mi motor va alto. 2000 es una velocidad baja. Entonces, por ejemplo, un usuario normal, y esa es otra de las recomendaciones, por ejemplo, no sé si la mayoría de los que estamos acá o son pocos los que tienen auto, pero hay un mal uso de un elemento puesto en el tablero, que es el tacómetro, ¿no? El tacómetro sirve para que yo pueda hacer, por ejemplo, los cambios. Mucha gente dice, no, yo manejo al oidímetro, ¿sí? El motor pide, y cuando pide yo le doy, ¿sí? Correcto, y si no pide,
lo sigo dejando en primera, lo sigo dejando en segunda, lo pido. Entonces el tacómetro es para eso. Si yo, por ejemplo, aquí me dice que yo tengo a 2000 revoluciones del máximo avance, ¿qué me está diciendo? Que el máximo torque, estoy cerca con el máximo torque a ese régimen. Entonces todos mis cambios yo los puedo hacer a 2000 y voy a tener un consumo bastante económico. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, cuando le entregamos el carro al cliente, él sale de maquinaria, por ejemplo, del local de la Marina con Fawcett, y en la esquina donde está el Instituto Abraham Pinto, él ya está en tercera velocidad. ¿Sí? Es decir, que en un par de cuadras y él llegó a tercera. Entonces después se queja de que el consumo es alto, ¿no? De que digamos que los periodos de mantenimiento hay que cambiar muchas cosas, y todo es operación. Hoy día los vehículos tienen que ser operados convenientemente. Entonces, una recomendación para ustedes es que el tacómetro, fíjense que así como hay un grupo de ingenieros que se dedican a generar nuevas tecnologías, hay un grupo de ingenieros en cada una de las marcas que están mirando qué hay que quitar. Es decir, su chamba, disculpen la expresión, su tarea es quitar lo que ellos consideran que no afecta la actividad del auto. Entonces, imagínense quitarle el tacómetro a todos los carros, ¿cuánto reportaría para una fábrica en dólares? ¿Sí? Sería miles y miles de dólares. Entonces, ¿por qué las fábricas insisten en poner el tacómetro? Para que nosotros fácilmente lo ignoremos. ¿Sí? Entonces, el tacómetro es eso, tiene la función de indicarme en qué régimen debo de hacer los cambios. Y si acá me dicen, por ejemplo, que a 2000 ya yo estoy disfrutando de un torque importante, entonces yo ya puedo decir que a partir de 2000 yo ya tengo logrando un buen torque de mi motor. ¿Sí? Entonces mi sugerencia es que puedan hacer todos los cambios, y ahora los que tienen saliendo de acá de la reunión, puedan ustedes empezar a hacer sus cambios en ese régimen. Y van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia en respuesta, van a ver la diferencia en consumo y también en los periodos. Ya. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que les comentaba. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, estamos con 12 volts y es una señal lineal únicamente. ¿Cuándo se va a producir esta señal lineal? Cuando no cumplamos los requisitos. ¿Sí? Es decir, que el motor está frío, yo estoy por debajo de 1500, entonces mi válvula está sin trabajo. Pero cuando ya cumplo todos los requisitos y la válvula está trabajando, esta es la señal que yo voy a encontrar. Esto me indica entonces, dice, cuando se revolucione rápidamente a 2000, esta es la señal que yo voy a tener de esa electroválvula. ¿Sí? Entonces es fácil. Si, por ejemplo, un cliente se está quejando o ustedes quieren hacer una prueba en el taller, porque ustedes he visto que tienen un TIDA, del cual tenemos uno de ellos afuera, los que están estudiando, es fácil que puedan mirar qué pasa con esta válvula. ¿Sí? Y puedan desconectarla para ver qué pasa con el rendimiento del motor y pueden volverla a conectar para ver qué pasa con el rendimiento del motor. ¿Sí? Luego ya tenemos un vehículo más actual. Ya este es el Sentra, ¿no? El Sentra 1.8, que dentro de la generalidad de los Sentras, el primer Sentra que aparece para nuestro mercado en el año 90 es el Sentra B13 con carburador. ¿Sí? En el año 94 ya aparece, 97, perdón, aparece el B14 con inyectores y ya con control electrónico. Entonces al B13 le sacan su carburador y le colocan la inyección. Y ese es el que hasta ahora conocemos, ¿no? Es un vehículo con inyección electrónica, pero este es B17. Este es entonces 4 generaciones después de ese vehículo. ¿Eh? ¿Cuál es la novedad? Fíjense la cantidad de aluminio que hay en este motor. Ya no hay fierro, ¿sí? Se acabó el fierro, todo es aleación de aluminio. Y una de las cosas importantes que aparece aquí, miren estos dos componentes. Ahora, el variador
que veíamos en las válvulas de admisión, también se lo han puesto en el lado de escape. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de poner un variador en el lado de admisión y en el lado de escape? Hay varias posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a irlas viendo. Por ejemplo, aquí tenemos el CVT para el lado de admisión, el que está aquí, y en el lado de escape. Esos son los cambios importantes que aparecen en este motor. Además de, dice que los recubrimientos de los levantaválvulas con DLC, es decir, que tienen un acabado de espejo. Ustedes sacan el buzo, lo miran y pueden peinarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es brillante. Es decir, que su acabado superficial es muy bueno. Al tener un acabado superficial bueno, lo que se reduce son la resistencia a la rotación. Por lo tanto, estos motores, cuando le damos arranque, pueden girar con menos resistencia. ¿Sí? Fíjense que otra de las cosas que se ha logrado es que el diámetro menor de la carrera del pistón, ¿no? Dice diámetro menor, pero mayor carrera del pistón. Es decir, que no sé si ustedes, seguramente en sus estudios, han escuchado hablar de los motores rectangulares, cuadrados y supercuadrados. Un motor, por ejemplo, supercuadrado, es cuando el diámetro del pistón es más grande que la carrera. Entonces, todos los que queríamos tener un vehículo de alta velocidad, lo que queríamos es tener un pistón de cabeza muy grande en diámetro y de una carrera corta. Pero no importaba en esa época el consumo. Entonces, un Chevrolet, un Camaro de esa época, tenían que buscar cuál es el grifo siguiente entre los 10 o 12 kilómetros más adelante. ¿Sí? Es decir, la respuesta espectacular, pero el gasto era increíble, pero el otro problema era la contaminación ambiental. Es decir, los CO, los CO2, los HC no tenían valor en ese momento. Es decir, que si el que votaba más era el que ganaba. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Qué pasa ahora con este motor? Fíjense qué aparece acá. ¿Qué les sugiere esta imagen? Que vamos a tener dos momentos, ¿verdad? Vamos a tener dos momentos. En el primer caso, por ejemplo, este sería la apertura de la válvula de admisión y termina acá. Y en el segundo caso, el tiempo de admisión empieza acá y termina aquí. Fíjense que hay un desfase en este caso y en este otro. En este caso decimos que hay un adelanto en la apertura de la admisión. Y en el otro caso decimos que hay un retardo en la apertura de la admisión. Vuelvo a repetir que el concepto sigue siendo el mismo, el que apareció hace muchos años atrás, en el que el llenado del cilindro era importante. ¿Sí? Si yo quiero mejor torque, debo llenar muy bien el cilindro para que yo tenga una buena respuesta en la aceleración. ¿Entendido? Ese es el concepto, pero ahora también juegan con la válvula de escape. Fíjense que el tiempo de escape sigue siendo 2.20 y la de admisión 2.28, pero fíjense, el escape empieza acá y termina aquí ligeramente. Y en el otro momento empieza aquí, mucho después, y termina acá. ¿Sí? Es decir, esos son los cambios que van apareciendo en este vehículo. O sea, hay un variador de avance para el lado de admisión y un variador de avance para el lado de escape. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. ¿Qué me dice? Que si yo quiero controlar estas válvulas, puedo hacerlo por resistencia, porque tienen una bobina. Entonces me dicen que el valor de la bobina debe ser de 6.7 a 7.7 ohmios. ¿Con qué temperatura? A temperatura de ambiente. 20 grados, yo debo encontrar ese valor, y me dicen que el positivo debo ponerlo en el 1 y el negativo en el 2 y debo encontrar ese valor. Si yo pongo el 1 y 2 con tierra, no debe haber continuidad. Si el 1 o el 2 con tierra me da continuidad, yo tengo que descartar esa válvula. ¿Sí? Fíjate, ¿han escuchado hablar de esto o no? ¿No? Muy bien. Vamos a ver el video y después lo comentamos.
Fíjense, hoy día los motores, antes de que vean el video, hoy día los motores Otto dejaron de ser Otto. Es decir, que en un momento determinado se convierten en motores Atkinson y luego regresan a Otto. Es decir, que eso es la electrónica. Vamos a ver el video. Ciclo Otto de 4 tiempos, salvo en la fase de compresión. Veámoslo. Ciclo de admisión, igual en ambos motores. Una vez abiertas las válvulas de admisión, el pistón desciende y el cilindro se llena de mezcla de aire y combustible. Ciclo de compresión, único ciclo en el que el motor Atkinson tiene un comportamiento distinto al motor Otto. En este ciclo, el pistón pasa desde el punto más bajo o punto muerto inferior hasta el punto más alto o punto muerto superior. Pero mientras en el ciclo Otto las válvulas están cerradas durante todo el proceso, en el ciclo Atkinson la válvula de admisión queda abierta durante buena parte de la carrera ascendente del pistón. El trabajo requerido para elevar el pistón es menor que si la válvula estuviera cerrada todo el tiempo, es decir, lo que ocurre en el ciclo Otto. En el ciclo Otto, la relación de compresión se establece como la relación entre el volumen que existe en la cámara cuando el pistón está en el punto muerto inferior y el que encontramos cuando éste se encuentra en el punto muerto superior. En el caso del Atkinson, el volumen máximo de la cámara comienza a medirse en el momento en el que se cierra la válvula de admisión, que ocurre cuando ya se ha realizado una parte de la carrera ascendente del pistón. Dado que el volumen máximo es menor en el ciclo Atkinson, la relación de compresión es menor, pues en ambos casos el volumen mínimo alcanzado es el mismo. Ciclo de explosión, igual en ambos motores. El pistón desciende desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, mientras que las válvulas de admisión y escape permanecen ambas cerradas. Dada la menor compresión llevada a cabo en el ciclo Atkinson, la potencia generada es menor, pues, debido a la diferente relación de compresión, tenemos que los gases comprimidos a igualdad del resto de componentes tendrán mucha menor temperatura en el motor de ciclo Atkinson, motivo por el cual el trabajo realizado par motor también es menor, pues los motores térmicos lo que hacen, en definitiva, es transformar calor en trabajo, par motor. De ahí que la potencia alcanzada por un motor de ciclo Atkinson sea inferior a la de un motor de ciclo Otto. Aún así, y dado que el trabajo requerido en el ciclo de compresión del motor Atkinson también es menor, el aprovechamiento energético de combustible es mayor. Ciclo de escape, igual en ambos motores. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y el pistón vuelve a ascender para expulsar el total de los gases quemados. Bueno, entonces, fíjense, actualmente el motor de nuestro vehículo X-Trail está funcionando con ciclo Otto y ciclo Atkinson. ¿Cuándo se utiliza el ciclo Atkinson? ¿Qué cosa dijeron del ciclo Atkinson? ¿Alguien puede, a ver, se ha dado cuenta? Que el llenado del cilindro, la compresión del cilindro, la carrera del cilindro era efectiva totalmente. No, ¿no por qué? Porque la válvula de admisión la dejaban un poco más tiempo abierta. Ahora, imagínense, cuando yo voy a arrancar el motor, ¿necesito llenar todo el cilindro de mezcla? No es necesario. No es necesario porque el motor va a arrancar en vacío. Entonces, el sistema va a dejar la válvula de admisión más tiempo abierta para que el pistón empiece a subir con la válvula abierta. Es decir, que él puede coger inercia, puede coger velocidad y el arranque es más rápido. ¿Entendido? Una vez que el motor arranca y toma 40 grados de temperatura, vuelve a trabajar como ciclo Otto. ¿Sí? ¿Entendido? Esa es la tecnología actual. Lo mismo ha pasado con el motor diésel. El motor diésel ya no es ciclo diésel únicamente,
sino también le llamamos ciclo mixto. Así que muchachos, esas son las novedades. Ahorita tenemos, solamente necesito que me dejen unos 5 minutitos para hacerle la última demostración de de las estrategias de la computadora con relación al sistema de inyección del motor. ¿Sí?
family in a sweet harmony. Someday they'll all be free. Aceléralo, acelera. Podemos ver cómo es el comportamiento de esta. Déjalo más así, habla. ¿Qué digo? Ahí está trabajando con el voltaje de batería únicamente. Bien, lo que podemos ver aquí ahora es el pulso de inyección. ¿Sí? Lo voy a poner en número para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a ver primero el ancho del pulso alto, que me dice que es 180 milisegundos. El tiempo de ciclo bajo es 2.32, ese es realmente el pulso de inyección. Ahora lo que vamos a ver es la frecuencia para acabar.
5.49, 7 punto y pico. Vamos a acelerarlo a 2000. Más o menos 14, 15, 16 C más o menos llega, ¿no? Déjalo ahí, ahí manténlo ahí. Ahora vamos a ver el punto bajo, 205, déjalo en marcha mínima. O sea que en marcha mínima tiene 225, 232 más o menos, ¿no? 240. Aceléralo a 2000 una más. Listo, gracias. Bueno, ahora voy a ir hacia el interior para poder terminar de explicarles esta parte. ¿Cuál es la lógica? Cuando yo acelero, ¿debería haber más gasolina o menos gasolina? ¿Y por qué el pulso se fue a 2.2 o 2.02? ¿Dónde está el cambio? Por ahí vi una mano que decía, eso es frecuencia. Hoy día las computadoras manejan frecuencia. ¿Correcto? Entonces, es un término que ustedes como estudiantes deben manejar, y los que somos profesionales también. Ciclo de trabajo alto, ciclo de trabajo bajo, frecuencia, ancho del pulso bajo, ancho del pulso alto. Muy bien, señores, creo que por hoy día vamos a dejar para el próximo año más. Agradecemos al licenciado Félix Arlequé, quien nos ha demostrado, no solamente en la parte teórica, sino también en la demostración práctica, cómo es la innovación tecnológica, sobre todo en los vehículos de marca Nissan, en esta su presentación de nuevas estrategias en los motores Nissan. Una vez más, yo creo que le damos un fuerte y caluroso voto de aplausos por esta su presentación.